Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en este recorrido que estamos haciendo alrededor de la literatura comparada, tomando como eje en el encuentro de hoy la problemática vinculada con las migraciones. Este tema está muy relacionado con todo lo que hasta ahora hemos visto, pero presenta algunas declinaciones y algunas particularidades que confieren diferencias en la complejidad y en el abordaje de esta temática y de estas cuestiones. Ante todo, consideremos, qué son las migraciones, qué son en cuanto a desplazamientos, qué es lo que las vinculan con los viajes y con los exilios. Bueno, podemos comprenderlos como procesos que se caracterizan por su dinamicidad. Son fenómenos históricos, sociales, que por ejemplo podemos ubicarlos, como por ejemplo podemos hablar de las migraciones internas durante procesos de industrialización, o bien de éxodos masivos o de migraciones producidas por persecuciones políticas, ideológicas o inclusive religiosas, o también provocadas por situaciones de hambruna. Ahora, cuando nos acercamos a las migraciones en cuanto fenómeno, en cuanto procesos, tenemos que tener siempre presente algo que puede parecer obvio, pero que no está de más rescatar, resaltar, y es que excede su inscripción lo literario, lo artístico, es decir, pueden ser explicadas, narradas, visualizadas, estilizadas desde lo artístico, inclusive desde lo literario, con diferentes estratificaciones semánticas. Pero sería oportuno, aun cuando se hiciera un abordaje específicamente literario, tener en cuenta el enriquecimiento que puede venir desde una perspectiva inter o intradisciplinaria o multidisciplinar. Es decir, es importante que se mantenga un diálogo, un aprovechamiento de diferentes instrumentos, teorías, metodologías. Por supuesto, para la factibilidad de un estudio siempre es conveniente que se circunscriba el campo, el objeto de estudio, pero sería bueno, sobre todo cuando abordamos la cuestión de las migraciones, tener siempre presente la complejidad y la amplitud de esta temática, de la problemática, del fenómeno del proceso migratorio, es decir, tratar de tener una mirada elíptica, una mirada estrástica, que tenga en cuenta también aquello que no se estudia, que no se aborda en lo específico, pero que sin embargo está funcionando, está interactuando en las textualidades, en las producciones que abordamos. Es decir, volviendo al concepto o a tratar de entender qué son las migraciones, hemos dicho que son procesos, fenómenos complejos. Se podría decir también que son poliédricos, justamente por la misma complejidad, y que son intergeneracionales. Me interesa que tengamos en cuenta esta última característica, la intergeneracionalidad. Disculpen si se crea un neologismo, pero espero que me lo acepten. Es decir, este fenómeno como un fenómeno intergeneracional, es decir, que si por un lado el proceso se realiza circunscripto en un determinado momento temporal que puede más o menos arbitrariamente establecerse, la permanencia y la continuidad de las problemáticas y de las cuestiones que va desarrollando, que va planteando, tienen causas y consecuencias que van más allá de los mismos protagonistas y de la misma temporalidad que permite incluirla. Es decir, se trata entonces de fenómenos de
de procesos complejos, poliédricos, intergeneracionales, que tienen un gran impacto sociohistórico y cultural que entonces va más allá del momento histórico específico en el que se desarrolla. Ahora, son de un gran impacto sociohistórico, sociocultural. Tanto es así que pueden cambiar el rostro de una sociedad y proponer una nueva o una diferente, o bien poner en crisis aquello que ya está presente. Es decir, puede proponer una nueva, digamos, una diferente sociedad con relaciones dialécticas que no siempre, lamentablemente, se basan en la integración de los migrantes. Es decir, las migraciones en cuanto a procesos, fenómenos, modifican la sociedad, no solamente la sociedad que recibe los grupos migrantes, sino también la de la sociedad, modifica las relaciones en la sociedad de origen, es decir, modifica fundamentalmente las interrelaciones sociales en las diferentes sociedades en las cuales es protagonista, es decir, pensemos que los protagonistas de las migraciones no son solamente los sujetos que realizan el desplazamiento de un territorio, de un espacio a otro, sino que también quedan comprometidos aquellos sujetos vinculados con estos que se quedan en el territorio y también aquellos sujetos que, aún permaneciendo en su territorio de origen, reciben a los sujetos que se desplazan. Es decir, que compromete absolutamente un tejido social que va más allá de quienes protagonizan el desplazamiento. Esto significa, por lo tanto, que se modifican las estructuras sociales, económicas, piensen en las condiciones de trabajo, en los trabajos, en realidad, que van más allá de quienes llegan, ¿no? Porque también se modifican las relaciones laborales de quienes quedan en el territorio, en el espacio de origen y de quienes los reciben. Cambia también el espacio, el horizonte, por ejemplo, el horizonte urbano o el territorio agrícola, las comunidades agrícolas, la organización del espacio. Piensen en cuánto puede modificarse una ciudad con la incorporación de grupos de migrantes que necesitan integrarse e inclusive tejer redes sociales dentro de la misma comunidad. Pero también las migraciones afectan y modifican cuestiones que tienen que ver con un nivel lingüístico-cultural y basta considerar problemáticas que tienen que ver con el bilingüismo, con el trilingüismo, con la conservación o no de una lengua. Es decir, a través de los desplazamientos por migraciones se crea una situación en la cual se tiene que definir o resolver también cuestiones relativas a los desplazamientos lingüísticos, es decir, la pervivencia, cristalización de lenguas, de dialectos, la conservación de la oralidad, cómo se realiza lejana de la comunidad en la que ha nacido, ha creado, se ha enriquecido, ha tomado vida. Después, otra cuestión importante vinculada con las migraciones y con los desplazamientos es la relativa a la constitución de interlenguas cuando las comunidades tienen diferentes idiomas. Esto significa a su vez no solamente una creación de interlenguas o un contacto lingüístico, sino también una conformación de imaginarios necesariamente vinculados con las lenguas, con los idiomas, y más allá del soporte lingüístico que es necesario siempre tener en cuenta, todo desplazamiento a través de las migraciones implica una conformación de nuevos imaginarios, un reacomodamiento, una deconstrucción, una construcción de mitos, de utopías que sostienen o acompañan los desplazamientos y que a su vez están determinados por diferentes perspectivas ideológicas. A todo esto también hay que agregarle otras cuestiones, otras problemáticas y que tienen que ver con las políticas migratorias a cargo de los estados. Por ejemplo,
podríamos sintetizar una política migratoria con el término expulsión, es decir, un Estado que, sea por exceso de población, por crisis económicas, por una imposibilidad para brindar a los ciudadanos soluciones que tengan que ver con un mejor desarrollo de la cotidianidad o de calidad de la vida, o bien por cuestiones inclusive políticas o por intolerancias religiosas, actúa, opera en forma determinada o en forma, digamos, sin una estrategia dirigida para tal objetivo, tiende hacia la expulsión de algunos sujetos que generalmente pueden considerarse débiles o, en todo caso, en peligro dentro de lo que es el tejido social. Frente a esta situación de expulsión se encuentra también otra política migratoria que puede llevar adelante un Estado, y es la vinculada con la política de repatriación, es decir, de recuperación de aquellos ciudadanos que se encuentran fuera del territorio nacional y que, sin embargo, continúan un vínculo con la patria, con la tierra de origen. También en relación con esto, es decir, en relación con las diferentes políticas migratorias, es importante la tutela del ciudadano en el exterior, sea a través de embajadas, consulados, centros, institutos de cultura, a través de ofertas de trabajo, de becas de estudio, con la incorporación a prácticas ciudadanas, como por ejemplo el ejercicio del voto en el exterior, la posibilidad de continuar inclusive a distancia o reincorporándose a la instrucción, a la formación, ejercicios también de derechos como el de la salud, inclusive estando en el exterior, y después todo lo que tenga que ver con el reconocimiento de una ciudadanía. Ahora bien, podría también, dentro de lo que es el espacio, las problemáticas vinculadas con las políticas migratorias llevadas a cargo por un Estado, todas aquellas vinculadas con la recepción de grupos migrantes, que pueden, así a grandes rasgos, sintetizarse en dos, digamos, líneas, pero o sea, que no necesariamente a veces pueden oponerse y pueden inclusive sucederse una a otra según inclusive los colores políticos del gobierno, las circunstancias histórico-políticas o inclusive económicas, que son sobre todo muy determinantes, las que pueden influir en una u otra actitud. Por una parte, en la recepción se puede llevar adelante una política de integración o bien una política de rechazo. La política de incorporación, a su vez, puede estar basada en una selección de los grupos que se pueden o no incorporar en la sociedad, es decir, qué tipo de migrantes, de nuevos ciudadanos o de nuevos habitantes de un estado pueden ser incorporados al nuevo tejido, al tejido social. Si, por ejemplo, se necesitan trabajadores en el sector agrario o bien técnicos con una determinada capacitación vinculadas con tecnologías de amplio desarrollo. En fin, cada estado inclusive puede llevar una política de definición de cuál tipo de migrantes necesita en su determinado momento. Es decir, hay criterios de selección en base a necesidades que son sobre todo económicas. Y hay a su vez políticas de control que determinan la expulsión de aquellos elementos que se consideran negativos en cuanto desintegran la sociedad o que superan un límite de ingreso o bien no respetan las normas. Sobre todo, por ejemplo, consideremos la ley de Miguel Cané, que perseguía en Argentina a los anarquistas, a los socialistas y a todos aquellos que por actitudes, posiciones políticas, podían interferir con la paz social. Ahora bien,
Con respecto a la integración, es importante aquí ver cómo se pueden resolver las diferencias culturales, por ejemplo, que pueden ser lingüísticas, religiosas o